Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas por el estallido social. Se estableció que 58 de las 419 beneficiados tienen antecedentes penales, como por ejemplo estafa, tráfico de drogas y producción de material pornográfico. Parte de la oposición pide la salida del subsecretario Monsalve y la remoción de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El subsecretario Monsalve reconoció que se cometió un grave error. Para hablar de este y otros temas nos acompaña a esta hora el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Diputado, quería partir por otro tema, ya vamos a ir al tema de las pensiones de gracias, pero revisar lo que fue el día de ayer la jornada de votación de la reforma de pensiones, donde un compañero de militancia, el diputado Ibáñez, habló contra la senadora Rincón. Esto generó, por supuesto, molestia, se le pidió que diera disculpas públicas. Yo sé que usted no fue la persona que lo hizo, claro, pero tengo entendido que usted mismo fue a hablar con la bancada de demócratas para poner un poco de paño frío a estas situaciones así. Sí, no voy a revelar conversaciones privadas, pero efectivamente conversar y parlamentar es parte de las labores parlamentarias. Por lo tanto, no quiero decir que yo haya tenido una conversación relevante, pero sí, es parte de lo que se hace en el Congreso cuando hay una situación como esta. Y le pidió al diputado Ibáñez que fuera y pusiera también él mismo de su parte para ayudar a tender puentes con demócratas después de todo lo que le costó a la ministra Jara que se aprobara la idea de legislar. Lo que pasa es que el diputado Ibáñez no necesita que yo le diga eso porque él tiene eso clarísimo. De hecho, el diputado Ibáñez, más allá del comentario de ayer, es una persona bastante dialogante y lo saben la mayoría de los miembros del Parlamento. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado de atención que más allá de lo oportuno e inoportuno que puede haber resultado de las declaraciones del diputado Ibáñez, que a la luz de los resultados obviamente es fácil de analizar, estamos hablando de algo mucho más serio. Ayer se rechazó el fondo de la posibilidad de subirle las pensiones a los adultos mayores. Entonces yo también quiero desfrivolizar esta conversación y decirle al país que yo tengo en mi distrito, en las comunas de San Joaquín, en La Granja, en Macul, en Santiago Centro también, hay personas de 90 años regando los pastos de las plazas, u 80 años, ¿cierto?, que nos están mirando para saber cómo les vamos a responder ante la posibilidad de que tengan una pensión decente con la cual se pueda vivir en Chile. Y ayer no fuimos capaces de responderle esa pregunta. Por el contrario, se rechazó el aumento de la pensión, se rechazó el fondo solidario, por lo tanto se rechazó el fondo de aquello que permitía darle una respuesta a los chilenos que nos dicen: yo tengo 80 años, trabajo desde los 15, ¿ya? Tengo 80, trabajo desde los 15 y no me alcanza para vivir en Chile, cuando además las AFP han lucrado durante todo este tiempo con mi sueldo. Entonces, ¿cómo yo le voy a responder a esa persona? Perdone que me ofusque, pero ¿cómo yo le voy a responder a esta persona? No, es que sabe que estamos discutiendo pactos parlamentarios, o el legado del presidente Boric, o el legado del presidente Piñera, o el legado de este presidente, o que hay una bancada que está enojada con un diputado porque dijo una frase que a ellos no les gustaba, etcétera. ¿Qué importa? O sea, la discusión de fondo acá es el sistema de pensiones que va a tener Chile y la capacidad que tengamos de responderle a los adultos mayores que no tienen para vivir por sobre la línea de la pobreza, luego de haber cotizado durante toda una vida, ¿cierto? Luego de habernos construido este país en el que estamos pudiendo tener esta conversación libremente y no somos capaces de tenerlos, digamos, con una pensión decente. Y a eso le agrego algo más grave, no más grave, pero algo grave que ocurrió el día de ayer, que es importante, que es el hecho de que la bancada de demócratas, y lo digo con todo el respeto del mundo y sin ningún adjetivo, firmó un documento, ¿ya?, que es esta indicación. De hecho, tengo la noticia, el 15... ¿cierto? O sea, perdón, el 1 del 15, dice: reforma previsional, gobierno ingresa indicación para distribuir nueva cotización en 3% del Seguro Social y 3% de capitalización individual. Leo: el Ejecutivo acoge así lo planteado por partidos del centro político, como Demócratas, Democracia Cristiana y PDG. Luego de eso, esto no queda en abstracto, sino que se pasa a tinta contra papel, se escribe y lo firman Alberto Undurraga, Miguel Ángel Calisto, Erika Edo, Rubén Oyarzo, Joana Pérez, Giovanna Ahumada, Víctor Pino, Karen Medina. El gobierno toma esta indicación y la suscribe, la apoya literalmente, sin modificar un punto ni una coma. Y mucho antes de las palabras del diputado Ibáñez, por eso, para ir al fondo, Demócratas firma acuerdo con gobierno por pensiones de gracia, anuncia votar a favor de apoyar la idea de legislar, pero no apoyará el 3 y 3. Es decir, no van a apoyar
la indicación que ellos mismos habían suscrito. Entonces, aquí hay otra cosa que es muy grave, que es que la ciudadanía nos está viendo. ¿Y cómo le explico yo a la ciudadanía que los políticos firmamos acuerdos y al día siguiente salimos a decir que en realidad mi firma me resulta inoponible y que yo no voy a cumplir? O sea, ante los niños de Chile que le estamos explicando lo que es la democracia, nos vemos como una montonera de jugadores de póker y no como personas que están pensando en el futuro del país. Diputado, entonces usted reconoce que fue una victoria amarga para el gobierno por aprobar la idea de legislar, pero no el corazón de esta reforma. Mire, se aprobó la idea de legislar y esto se puede reponer en el Senado y por lo tanto todavía no sabemos si es amargo o dulce, independiente de los gustos de cada uno, ¿no? Pero lo que yo sí sé es que el texto que emanó ayer de la Cámara de Diputados no le sube las pensiones a los adultos mayores de mi distrito que me están mirando ahora para saber cómo les voy a subir las pensiones ahora. Y que la indicación que firmaron los diputados de Demócratas, y no ocupo ningún adjetivo para decirlo, la indicación que ellos firmaron, que ellos propusieron y que hizo que el gobierno pusiera la urgencia para que avanzara el proyecto, porque había llegado a un acuerdo escrito, firmado, ¿cierto? Esa indicación sí permitía que yo le dijera a los adultos mayores de mi distrito, les vamos a subir las pensiones. Y ellos firmaron en contra de algo que habían firmado. O sea, votaron en contra de algo que habían firmado. Entonces, yo creo que ahí hay que dar una explicación. Y ojo, que el anuncio de que van a votar en contra de esto se da antes de las declaraciones del diputado Ibáñez. Ya, diputado, entonces, vamos al fondo. Pero está un poco usted tratando de empatar la situación finalmente. Están aquí en un ping-pong entre demócratas ¿Perdón? y Convergencia Social. Porque, a ver... Perdón, ¿cuál sería el empate? Porque en el fondo Diego Ibáñez va a hablar contra la senadora Rincón, se genera este quiebre y ahora usted dice, sí, pero demócratas también faltó a su palabra. Entonces, están como tratando de... aquí, ¿cuál es el avance voy a entonces, explicar, de enfrascarnos en esto? Voy a explicar lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que cuando usted me hizo la pregunta era, bueno, después de todo el esfuerzo que ha hecho la ministra Jara por llegar a acuerdos, lo que yo quiero desmentir es que independiente de la valoración que uno tenga de las palabras del diputado Ibáñez y de lo inoportunas que pueden haber sido, le concedo lo que usted quiera decir de eso. ¿Cuál es mi problema? No le contemos a la ciudadanía que el 3 y 3 se cayó por eso, porque ellos habían anunciado que iban a votar en contra de eso con anterioridad a las palabras del diputado Ibáñez. Entonces, yo no estoy haciendo un empate, yo estoy explicando la línea temporal para que no contemos una historia donde los acontecimientos no calzan. Y además estoy llamando la atención de los telespectadores de esta entrevista para decirles que a mí me parece que es bastante mala la señal que le entregamos a la ciudadanía cuando un partido firma un documento, lo hace público y al día siguiente dice, no voy a cumplir lo que firmé. Y lleva al gobierno a un problema porque el gobierno le pone urgencia en la medida que llegó a acuerdo contigo, firmado, y al día siguiente tú dices, no voy a respetar mi firma. A mí me da, perdón, es que último punto, yo voy voy todos los meses a colegios a tratar de explicar el rol de un parlamentario, de la política, de la democracia, las elecciones, qué sé yo. Qué vergüenza me da que nos vean, insisto, como le decía antes, como una montonera de jugadores de póker que dicen, mira, te dije que tenía esta carta, pero no la tenía. Cuando lo que yo les quiero transmitir es que tenemos debates de ideas, de principios, de valores, pensando, insisto, en cómo decirle al pensionado de mi distrito que le vamos a subir la pensión, que es algo que todavía no logramos responder. Diputado, y lo último sobre este tema, para usted hay responsabilidad de quién acá en Demócratas por haber cambiado de opinión, de haber apoyado primero el 3 y 3 y después no haber votado a favor. ¿Quién es responsable? Es muy buena la pregunta. Yo igual paso el dato que valoro de demócratas que hayan votado a favor de la idea de legislar, algo que también a lo cual también se habían comprometido, pero yo preferiría que eso lo respondan ellos, porque yo no quiero iniciar una escalada de polémica, sino todo lo contrario. Quiero llegar a un acuerdo con demócratas para subirle la pensión a los adultos mayores que trabajaron 50 años y cotizaron esos 50 años. Entonces yo no quiero iniciar ahora tú fuiste, fue el otro, etcétera, o empezar a poner adjetivos, porque todos sabemos que en política si yo pongo un adjetivo, el otro me responde con un adjetivo más grande, y yo con los años he ido aprendiendo a perder el interés en ese debate, y si bien creo que su pregunta es la pregunta acertada y la pregunta correcta, no corresponde que le responda yo. O sea, el diputado Ibáñez envió un video, porque no ha respondido a preguntas de la prensa, pero envió un video, una declaración en la que él dice que justamente hacía referencia a este punto que usted está nombrando, la división del 3 y 3. O sea, el diputado Ibáñez, que es de su partido, Convergencia Social, sí, el partido del presidente, está responsabilizando a la senadora Rincón por este cambio de postura.
No, no le adjudico. El video no lo he podido ver porque el video se hizo público cuando a mí me estaban microfoneando, como que es un verbo que se usa en televisión, ¿no? Por tanto, no lo he podido ver. Sí creo que los diputados de Demócratas son personas libres y autónomas y por lo tanto no corresponde ni exculparlos ni culparlos por lo que haga una senadora, porque ellos son ente autónomo y merecen ese respeto. Bien, pasemos ahora al otro tema que está en carpeta y con el cual lo presentábamos, diputado Gonzalo Vinter, es respecto a las pensiones de gracia. Tenemos también información reciente respecto a que el presidente Gabriel Boric ya habría revocado una de las pensiones de gracias habría firmado el primer decreto de revocación de una persona con delito de reproducción de material de pornografía infantil. Sería el primero anunciado de revocación de estas pensiones de gracia. ¿Cómo recibe esta noticia? Bien. Quiero tratar de ser claro con la ciudadanía y entiendo que tenemos poco tiempo, así que voy a marcar una posición y una reflexión. Posición: un violador, un pedófilo, un divulgador de pornografía, un asesino, etcétera, pensión de gracia, fuera, ¿ya? Sin discusión. O sea, con discusión, obviamente, pero si jurídicamente se puede o no se puede, bueno, si la ley no lo permite, se arregla la ley. Pero esa pensión de gracia no puede ir en casos de un asesino, de un, qué sé yo, de un violador, de esas personas, ¿ya? Hay que tomar una posición clara. Independiente de que el debate jurídico de derecho administrativo sobre la naturaleza de las pensiones de gracia es súper interesante, pero primero marcar una posición. Un asesino en serie no puede tener pensión de gracia. Y si la tuvo, discutiremos de quién es la culpa, pero hay que sacarse, ¿ya? Ahora, bien, paso a la historia, que esta es bien engorrosa, y ahí hay que hacer unas aclaraciones. Primero, el informe de Contraloría no señala, a mi juicio, de partida lo conocemos por la prensa, y es un preinforme. ¿Cuál es la diferencia entre un informe y un preinforme? Significa que a la institución que está siendo fiscalizada se espera una respuesta, y que esa respuesta es como que queda una apelación todavía. Pero vienen un montón de pensiones de gracia de ciudadanos que tienen antecedentes penales. Hacer algunas distinciones. Primero, muchas de las pensiones de gracia que ahí aparecen entregadas a personas que tienen antecedentes penales gravísimos son otorgadas durante el gobierno del presidente Piñera. Eso no significa que sea culpa del presidente Piñera, es más enredado que eso. La mayoría de las entregadas por el gobierno del presidente Boric son mediante una glosa de la ley de presupuesto 2022, es decir, aprobada en 2021, cuando el presidente Boric no era presidente. Eso no me exculpa como oficialista, sino que por el contrario, me pone dentro de los culpables porque soy parte de los que aprobó esa glosa en tanto parlamentario. Esa glosa venía con un mecanismo diseñado por el subsecretario Gali para ver cómo entregábamos pensiones de gracia a personas que habían sido víctimas de violaciones de los derechos humanos. Y vuelvo a marcar una posición. En principio, a mí me parece correcto que una persona que ha sido víctima de violaciones de derechos humanos tenga una pensión de gracia. Sin embargo, hay un problema en la actual ley que establece que me permite la arbitrariedad para entregarla y no permite la revocación porque nunca se ha hecho. Se han dejado sin efecto, pero tendremos que encontrar la fórmula. Lo que sí creo que es claro es que este gobierno de alguna forma se vio constreñido a un mecanismo que ya existía y que debía ser modificado. ¿Por qué? Porque este gobierno, y esto es súper importante que la ciudadanía lo sepa, jurídicamente no tiene la posibilidad de acceder a los antecedentes personales, es decir, a los delitos cometidos con anterioridad de los culpables. Yo creo que tenemos que hacer una modificación a los reglamentos y a la ley para que esto no vuelva a pasar y que se tenga sobre la mesa los antecedentes penales de las personas para analizar caso a caso si procede una pensión de gracia o no. ¿Por qué digo caso a caso? Porque voy a poner dos ejemplos concretos. Si una persona recibió, qué sé yo, un daño que ya está reparado y que además era un pedófilo, no puede recibir pensión de gracia. Pero por el contrario, voy a poner el absurdo del otro lado del ejemplo. Si una persona a los 17 años se robó del supermercado o del almacén un litro de leche y 30 años después resulta que es torturado por la policía y queda con secuelas para toda la vida, para mí a esa persona sí le correspondería una pensión de gracia. Entonces, mi solución es que ahora tengamos una nueva ley, se revoquen las que se tienen que revocar sin lugar a dudas y hagamos una ley donde se establezcan criterios y uno de esos criterios tiene que ser que se tengan los antecedentes penales sobre la mesa. Diputado, entonces acá se equivocó el Congreso al tramitar la ley. Ahí fue el error al no hacer un proceso quizás con más detalle respecto a entregar las pensiones de gracia. Hay un error del Congreso a la hora no de tramitar la ley de pensiones de gracia, porque esa ley es antiquísima, sino que a la hora de tramitar la ley de presupuesto 2022 en octubre del 2021, en donde no
no vimos con la delicadeza que merecía lo complejo que es certificar violaciones de derechos humanos y lo complejo que ha sido para la historia de Chile. Recordemos Rettig y Valech, y recordemos lo que le ha costado a los argentinos no tener un Rettig y Valech, ¿ya? Se equivocó el gobierno del presidente Piñera cuando tampoco vio los problemas que esto podía generar, y de alguna forma se equivocó también el gobierno del presidente Boric cuando aplicó este mecanismo que le precedía, pero que no advirtió o no tuvo la visión de que este mecanismo podía generar este problema. ¿Y quién asume la responsabilidad entonces de esta? Todos los anteriormente mencionados. ¿Toda la clase política debería asumir No la toda la clase responsabilidad? política, los parlamentarios, todos quienes éramos parlamentarios en 2021, el gobierno del presidente Piñera y el gobierno del presidente Boric. Y ahora el presidente Boric tiene la verdadera responsabilidad porque es de quien depende revocar las que hay que revocar, y yo espero que así lo haga. Bien, y en este mismo contexto respecto a la Contraloría, que ha ordenado procesos disciplinarios en la Subsecretaría del Interior y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de dar pensiones a quienes tenían condenas, también se está investigando respecto a irregularidades en el proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia, justamente con informes que quizás no eran todo lo prolijos que tenían que ser. Acá el Instituto Nacional de Derechos Humanos descarta responsabilidad, también se está viendo qué pasa con la Subsecretaría del Interior, se pide la salida de Manuel Monsalve. También aquí me pregunto, ¿de quién es la responsabilidad entonces? ¿Cuál es el proceso, diputado, acá? ¿Es el INDH el que acredita que las personas son víctimas de violaciones a los derechos humanos? Yo creo que el INDH hizo un mal trabajo, pero insisto, para no desligar toda la responsabilidad, creo que en general los tres actores que mencioné en mi respuesta anterior no vimos la necesidad de analizar las violaciones de derechos humanos con la delicadeza que eso requiere. Porque muchas veces se dan estos debates en todo el mundo, cuando todo es violación de derechos humanos, nada lo es. Cuando se relajan los estándares, se permite que se ponga en duda y finalmente el que sí fue víctima termina siendo revictimizado porque todos lo ponen en duda. Y hay un montón de aprendizajes que tendríamos que haber tenido como país luego de Rettig y Valech y que no se aplicaron. Ahora bien, respecto a lo que dice la Contraloría, yo no he tenido acceso al informe definitivo porque es un trascendido de la prensa, entonces no lo puedo dar por definitivo, pero me allano a lo que diga la Contraloría respecto a eso. Y si usted me pregunta quién asume la responsabilidad, bueno, el que la Contraloría diga, y como se dijera por ahí hace mucho tiempo, que las instituciones funcionen. Pero si el INDH se equivocó, diputado, ¿ahí tendrían que los consejeros, por ejemplo, asumir la responsabilidad? Lo que pasa es que no tiene la culpa específicamente el INDH solo, porque al INDH, y por eso es que el GC que estoy viendo, si bien dice algo que literalmente dije, pero así solo y aislado no representa lo que quiero transmitir. Porque el INDH también se le otorgó una tarea sin otorgarle ninguna facultad ni capacidad para ejercerla. Y eso también es un problema del mecanismo que estableció el subsecretario Gali y de la glosa que aprobamos el año 2021 y de que el gobierno del presidente Boric no haya advertido este problema. Claro, el INDH lo que dice es que no tenía intervención en el proceso, o sea, no entregan ellos las pensiones. Ellos lo que acreditan es respecto a si son víctimas de violaciones de derechos humanos, pero igualmente en eso, según la información que sale de Contraloría, el tema es que la acreditación ahí tendría ciertas debilidades, ¿no? Entonces ahí... Sí, pero ¿por qué la culpa no es total del INDH? Porque al final, igual, tanto el presidente Piñera como el presidente Boric, porque insisto, las pensiones de gracia objetadas por la Contraloría en el trascendido de prensa de hoy son de ambos gobiernos, finalmente son una facultad presidencial. Entonces igual los presidentes podrían haber puesto en duda lo que decía el INDH y no aceptar así nomás lo que de allí venía. Por eso es que el tema es tan delicado y tan complejo, pero yo marco mi posición con claridad. Las pensiones de gracia otorgadas a pedófilos, a violadores, etcétera, a asesinos, se sacan. Y si el derecho no me lo permite, se cambia el derecho, se cambia la ley. Bien, diputado Gonzalo Vinter, diputado de Convergencia Social, hemos tenido una larga conversación, podríamos seguir, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Y bueno, estaremos Muchas ahí gracias por en la contacto oportunidad. para abordar estas materias. Muchas gracias, buenas tardes.